damos gracias al Todopoderoso por su misericordia, por todo lo que ha hecho por nosotros, y estuvimos un gran fin de semana. Nuestro hermano Walter estuvo con nosotros y de verdad que la pasamos muy bien. Vamos a entrar en el estudio de la Torah de esta semana. Se llama Kitizá, la parashá Kitizá. Esta mañana hicimos el estudio de los mandamientos, los mitzvot. Hoy voy a cubrir uno que otro para hacer algunas conexiones y entramos en el capítulo 32 y 34 del libro de Éxodo. Quiero enfocarme en un área específico. ¿Okay? En esta parashá hay mucha información. Literalmente podemos estar algunas cuantas horas en la parashá. Ya yo tengo unos estudios, Shekilim, tengo estudios de de las aguas amargas, tengo estudios acerca de juicio divino, tengo estudios acerca, ¿qué más? Del tabernáculo, que la información es mucha, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en algunos principios de lo que es convenio. En esta parashá se puede encontrar con nuestra metodología lo que es convenio. Principalmente nos vamos a enfocar en convenios. La justicia de Dios también se ve aquí por la misericordia y el juicio que pudo haber hecho cuando el pueblo adoró el becerro de oro y él no los mató. Vamos a hablar acerca de eso, la estructura del antiguo Medio Oriente en este caso. ¿Okay? También está lo que es honor y vergüenza. La metodología honestamente nos ayuda bastante a nosotros poder entender el contexto bíblico. Tenemos que hacer estas conexiones para poder nosotros tener mayor entendimiento de qué temas podemos ver dentro de la parashá. ¿Okay? Y eso es algo que voy a mencionar mientras continuamos haciendo la lectura. Vamos a comenzar en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11 en adelante. No me voy a enfocar mucho en estos versículos porque ya lo cubrí en la mañana. En la mañana hablé acerca del Shekilim, del Shekel, el medio ciclo. Cómo se hacía, dónde se hacía, cuándo se hacía, cómo se recogía, para qué eran el medio ciclo. Muchas personas no conectan eso con Yeshua. Que entonces dice, habló también Adonai a Moisés diciendo, yo quiero hacer una salvedad que es muy importante. Las personas que están entrando a raíces hebreas, al mesianismo, a lo que usted le quiera llamar, tenemos que entender algo sumamente importante en nuestro estudio. Cuando usted ve un lugar donde dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, el que está hablando es el Eterno. Y nosotros tenemos que ubicarnos como pueblo, siervo de Dios, que cuando Dios dice se hace algo, o aprendemos a qué contexto lo está diciendo, a quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo y cómo ejecutar la dirección o la instrucción y el decreto del Eterno. Pero nosotros, nadie, ni yo, ni mi maestro, ni el rabino más grande del mundo, puede tomar las palabras del Eterno y darle su propio entendimiento y cambiarlas, como si ahora estamos cambiando todo lo que Dios dijo. No me digan que estamos sirviendo a Dios, que estamos celosos por el mandamiento, pero después no queremos aceptar lo que la Torah nos dice a través de Dios y del profeta Moisés, y la acomodamos de acuerdo a como nosotros pensamos cuando salimos del cristianismo. Ya no somos cristianos. Ahora estamos caminando en la Torah. Y el que manda aquí es el Eterno. Y el que determina es Él, porque el mismo Mesías lo guardó. El mismo Yeshua lo guardó. Él hizo todo lo que el Padre le estipuló que hiciera. Y lo honró hasta lo último. Entonces, si Yeshua puede hacer lo que el Eterno le dijo a Moisés que hiciera, y lo cumplió hasta la muerte y su resurrección, y después de la resurrección, el mismo Yeshua estuvo siempre a favor de la Torah y los mandamientos. Porque ahora nosotros tenemos tanto problema en obedecer lo que claramente el texto dice. Cuando comenzamos a cambiar el contexto normal del texto, perdemos credibilidad. Porque todos sabemos leer. Eso hubiera trabajado en la Edad Media cuando nadie sabía leer. Pero hoy día, cuando dice, Elohim habló a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno os dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gerás, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. Ya eso cae en lo que es espacio sagrado. Cuando es una ofrenda a Adonai, ya cae bajo espacio sagrado. Nadie puede tomar el medio ciclo hoy día en ningún lugar en el mundo.
Nadie. Tu intención puede ser buena, pero es que yo quiero agradar a Dios. El mandamiento dice que hagamos el medio ciclo. Sí, pero tiene un lugar y un tiempo y un espacio que nosotros tenemos que entender también. ¿Me siguen? Yeshua no pudo guardar todos los 613 mandamientos. ¿Cómo puede ser? Es el Hijo de Dios. Él lo hizo todo perfecto. Pero él no era mujer. Él no era un sumo sacerdote en la tierra. Él no era rey en la tierra todavía. Él podía hacer lo que se le aplicaba a él. Y eso lo cumplió a la letra. ¿Okay? Yo no entiendo por qué a veces hay tanto argumento con cosas simples. Yo entiendo. La razón es, familia, que tenemos nosotros que desconectarnos, vaciar el hard drive. How do you say hard drive in Spanish? El disco duro de donde salimos y borrarlo todito y, como decir, empezar la computadora de nuevo. Con nuevo input, nueva data. Porque la data que teníamos está causando problemas y división y no podemos hacer eso. Ok. Dice, todo el que sea contado, versículo 14, de 20 años arriba, dará la ofrenda de Adonai. Ni un rico aumentará, ni el pobre disminuirá el medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Adonai para hacer expiación por vuestras personas. Si tomarás a los hijos de Israel, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Ahí te dice para qué es. ¿Dónde se tiene que dar cada año? ¿Para qué es? Para el templo, para las ofrendas, ¿no? Y será por memorial de los hijos de Israel delante de Adonai para hacer expiación por cada uno de ellos. Entonces, si van y escuchan el estudio de la mañana, ahí yo expandí bastante acerca de a quiénes se le daba, dónde se le daba, qué tiempo de año se le daba, por qué se le daba. Y es interesante porque entonces podemos conectar cuando Yeshua volteó las mesas en el Nuevo Testamento. Podemos mostrar que Yeshua no estaba en contra del templo, él estaba en contra de la corrupción del templo. Y lo hizo en un momento específico, cuando todo el mundo estaba trayendo el dinero y cuando todo el mundo estaba subiendo para Jerusalén. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces voy a hablar un poquitico acerca del aceite. Quiero recalcar lo que dije en la mañana. El versículo 22 del capítulo 30. Vamos a brincar un poquitico aquí, ¿ok? Dice, habló más Adonai a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 y cálamo aromático 250. De casia. Yo espero que nuestra hermana María Román, ella sabe mucho de estos tipos de especias. Yo estoy esperando que ella haga un estudio acerca de cada uno de las propiedades de cada una de estas cosas. Y con el incienso también. Porque cuando yo la estudié años atrás, es impresionante, porque ahora yo entiendo que en el templo nunca hubo una mosca en ninguna de las ofrendas. Era una panadería, eso era una, how do you say slaughterhouse? Matadero. Matadero. Había sangre, habían vísceras, había entrañas, había todo. Y no había ningún tipo de mosca, porque el incienso servía como antibacterial y también para un repelente de los animales. Todo tenía un propósito. ¿Ok? El pan de la proposición se mantenía siempre fresco y le ponían frankincense. ¿Ok? Durante toda la semana. Frankincense. Frankincense, I don't know how to say that in Spanish. Mirra. No sé cómo es. ¿Qué? María, si sabe lo que es frankincense, let me know. Ok, en español. Ok, dice, versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa. Ok, cuando dice santa, kadosh, es espacio sagrado. Quiere decir, solamente ciertas personas podían utilizar ese aceite. Nadie más lo podía utilizar. Si una persona se le ocurre venir donde usted a decirle, mira, yo tengo el aceite con la fórmula que Moisés hizo, usted agarre, corra lo más rápido posible o para allá. Y no se le ocurra ni comprarlo ni ponérselo. En el antiguo Medio Oriente, una persona usaba aceite, los hititas, los mesopotamios, cuando ungían a una persona para un tipo de oficio, le ponían el aceite.
No era nada nuevo. Era una forma legal, una forma ritual de hacer un ritual de incorporación. Una persona que va afuera, le ponían aceite, ya todo el mundo sabía de que esa persona ahora estaba apta para hacer el trabajo porque fue ungida. Ahora representaba a la deidad que ellos servían. Que en la Biblia vemos como el templo es sagrado para el Eterno y las personas en la cual, todo instrumento que fue ungido con el aceite ha sido separado como kadosh para Dios. Quiere decir que si una persona que no es santa, una persona que no es pura, ritualmente lo toca, ¿okay? Se santifica con lo que fue ya purificado. No tiene que ser purificado todo el tiempo. En otras palabras, cuando el tabernáculo fue dedicado, todos los utensilios fueron ungidos con el aceite. No quiere decir que de ahí en adelante, en el primer siglo, en el primer templo, cuando Salomón construyó el templo, tenían que ungir todo de nuevo, ¿no? Ya todo el mundo supo en el desierto que la menogá, el pan de la proposición, el lavacro, la tienda, el altar de incienso, el altar de bronce, el kior, lo que era el bronce para eso. Todo el mundo sabía que esos elementos y esos utensilios ya habían sido separados y ungidos para el servicio del templo y nadie podía usurpar eso. Dígame. ¿Todos los utensilios que estaban en el tabernáculo fueron hacia el templo? ¿Fueron traspasados hacia el templo? Al tabernáculo en Shiloh, sí. Y después al templo, pero Aarón también construyó otras menorá también. Okay. Tenía extras, pero estaban las originales. Después de que Salomón muere y el primer templo fue destruido, cuando regresó Zorobabel con Esdras, con Nehemías, esa gente, pues entonces no tenían los utensilios, tuvieron que construirlos de nuevo. ¿Y ya no fueron ungidos o fueron ungidos? No tenían que ser ungidos porque ya todo el mundo sabía de que esos elementos, si lo hacen de acuerdo a la Torá, pueden volver a funcionar como los objetos santos que ya el Eterno había separado. Lo mismo es con el sacerdote. El sacerdocio fue ungido delante de la comunidad una vez nada más. Entonces, Aarón y sus hijos fueron ungidos una vez nada más. No tienen que ser ungidos todo el tiempo. Entonces, cuando Aarón muere, lo vemos en la Biblia, que él le dio sus vestimentas a Eliezer. Se quitó sus vestimentas y se las dio a Eliezer. Eso se llama investiduras. Estamos transfiriendo las vestimentas de un sacerdote, sumo sacerdote, al otro. Todo el mundo sabe que ahora le toca a él, porque él es el primogénito, no el primogénito, pero el hijo a que le quedaba primogénito, el mayor de Aarón. ¿Me están siguiendo? Esto es sumamente importante, porque después la gente piensa que si el sumo sacerdote o el sacerdote en el milenio no está ungido, que no es válido, o que no estudiamos el templo, por eso no entendemos eso. Por eso es que yo siempre digo, hay que estudiar el templo. Ok, vamos a seguir leyendo acá. Versículo, hermano, usted tiene una pregunta. ¿Cuándo es qué? Sí. Fue ungido con aceite, sangre de aquí, en el oído, en el dedo gordo, en el dedo del pie y también el de la mano. ¿Ok? Para escuchar, para obrar y para caminar en los mandamientos. ¿Ok? No, ya le hizo la pregunta. ¿Ok? Entonces, pues lo hizo al frente del templo y fueron ungidos. En el capítulo 29 lo dice. En el capítulo 29 habla acerca de lo que era la consagración de Aarón y sus hijos. Sumamente que lo leamos. La consagración de Aarón y sus hijos, ¿ok? Entonces dice el capítulo 30, versículo se me olvidó. Ok, dice, y harás de ello aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero de todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Y los consagrarás y serán cosas santísimas. Por eso es que en Números, vamos a Números capítulo 18. Números capítulo 18, como están consagrados, solamente ciertas personas podían tocar las cosas santas. ¿Ok? Capítulo 18, puede leerlo por favor, versículo 1
al 3. Recuerde, ellos ungieron todo lo que está en el área de los sacerdotes. En el área de los sacerdotes solamente los sacerdotes podían trabajar allí. Los levitas ayudaban con la administración y ayudaban con el servicio para que ellos pudieran hacer los sacrificios. Pero los levitas no podían tocar nada de lo que fue ungido, porque de lo que fue ungido solamente le pertenecía al área de los sacerdotes. ¿Están siguiendo? Que eran los hijos de Aarón. Si un levita tocaba el altar, tocaba algo que fue ungido dentro del área de los sacerdotes, moría. Y el sacerdote también, porque son cosas santas. Quiere decir esto, que si usted se llama un sacerdote hoy día y usted hace un decreto y dice algo en contra de la Torá, usted lleva la culpa, no solamente de lo que dijo, pero también carga responsabilidad por la persona en la cual guió equivocadamente. Léalo y lo va a ver. Número 18, versículo 1 al 3. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Ok, pregunta. ¿Estuvo claro ese versículo? Entonces, si usted dice, yo puedo entrar al lugar santísimo, ¿usted ve cómo podemos refutar ese tipo de ideología? Si los mismos levitas, que eran familia de los sacerdotes, no podían tocar los utensilios, y solamente el sumo sacerdote de todos los sacerdotes podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de expiación, ¿cómo es posible que ahora podemos decir que nosotros podemos entrar al lugar santísimo cuando solamente en la Biblia una persona podía entrar una vez al año? No una vez, eran 4 veces en un día, pero en el año una vez. Un día al año. Este versículo elimina esa teología. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiar el templo. Y vuelvo, lo repito, es el tema principal bíblico. De los 613 mandamientos, 279 mandamientos tienen que ver con el templo. 45% de los mandamientos. Y felicidades de cumpleaños a mi hermana Nereida. Porque ella fue la que dijo 45.5 y me recuerdo de ella cada vez que lo digo. Así que mucho cumpleaños, oren por ella, que pronto le van a hacer una operación y queremos que esté bien. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dígame, micrófono. Pero que sea fácil, ¿ok, Jaime? En el segundo templo, el sacerdocio fue comprado, ¿no? Eso era legal. Él estaba ungido para hacer de sumo sacerdote la función. Bueno, estás correcto de que estaban comprando el sacerdocio, pero los que estaban comprando el sacerdocio eran los mismos hijos de Aarón. No era el primogénito. No era que eran gente que no eran de Aarón. Okay. Lo que ocurrió en el tiempo de los macabeos. En el tiempo de los macabeos, después que los macabeos tomaron el control del templo, la familia asmoniana tomó el control. Entonces el libro de Macabeos nos explica acerca de un evento en el cual Jason, yo creo que era Jason, no recuerdo bien, pero eran 2 hermanos. Uno era el sumo sacerdote y el sumo sacerdote es el primogénito del sumo sacerdote que se convierte el próximo sumo sacerdote. Pues si yo tengo un hermano, en este caso fue lo que pasó, el hermano del sumo sacerdote fue a hablar con los líderes para comprar el sacerdocio, matando a su hermano para él ponerse en la posición. Quiere decir, son hijos de Aarón, hay corrupción, sino que cambió la línea de sucesión. Pero solo del sumo sacerdocio, no de los regulares sacerdotes. Estamos hablando de una familia, no estamos hablando de todo el sacerdocio. Eso es algo que generalmente la gente no considera. ¿Por qué? Está Aarón tuvo 4 hijos, 2 de ellos murieron. Después queda Itamar, Eliezer. De Itamar y Eliezer salen 24 familias sacerdotales. Miles de sacerdotes salen de ahí. Pero solamente de la línea de
Itamar primero y después fue Eliezer, porque en el tiempo del tabernáculo en Shiloh, Elí era de Itamar. Okay. Ahimelech era de Itamar. Abiatar en el tiempo de David era de Itamar. Pero ellos se voltearon en contra del Eterno y en contra de David. Entonces el Eterno agarró a Sadoc, hijo de Eliezer, y volvió la línea. Desde ese momento en adelante, los dos son hijos de Aarón. Pero entonces ahora le dijo, no, yo voy a escoger a los hijos de Eliezer, de Sadoc, que son hijos de Eliezer y son hijos de Aarón para siempre. Entonces cuando Aarón se quitó las vestiduras, se las dio a... Eliezer fue, ¿no? Sí, pero después a un tiempo hubo un cambio. Como son hijos de Aarón, es legítimo. Recuérdate, la clave es que son hijos de Aarón. ¿Ok? Ocurre, pero después volvió la línea de nuevo a lo que era a la línea de Sadoc, que es la línea de Eliezer. ¿Me están siguiendo? Entonces, sí, el sacerdocio, la familia, los sumos sacerdotes se corrompieron y lo compraban. Pero nadie iba a aceptar a un sacerdote que no fuera hijo de Aarón. Podía ser corrupto. Ellos entendían el oficio. Ninguna persona que no fuera hijo de Aarón iba a tomarse el riesgo de dirigir como sumo sacerdote. ¿Tuvo sentido? ¿Ok? Tenemos que tener eso claro, porque entonces Caifás era hijo de Aarón, pero está corrupto. ¿Ok? ¿De qué sirve que sea hijo de Aarón y es corrupto? Ellos llevan gran responsabilidad, como dice el texto en Números 18. Ellos llevan la iniquidad del santuario y de la gente. Cualquier cosa que ellos hagan, el Eterno justifica a la gente y los culpa a ellos, porque ellos tienen la responsabilidad de enseñar lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Que eso fue una de las razones por que destruyeron el templo, porque había corrupción en los sacerdotes. Había corrupción en el templo, exactamente. No tenía que ver con el templo, sino con la corrupción, la falta de justicia y bondad que estaba ocurriendo. Vino juicio, porque Dios no puede morar donde hay pecado moral, ¿verdad que sí? El pecado moral salió fuera de su orden en el primer siglo, y el Eterno ya no pudo morar entre los hombres por eso. Ok, perfecto. Vamos de nuevo, regresamos a Éxodo capítulo 30. Dice versículo 29, y los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás de los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción, pues por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y pusiere sobre él, sobre extraño, será cortado entre los pueblos de Israel, del pueblo. ¿Usted quiere ser sacerdote? ¿Usted quiere reinventar la rueda y hacer su propio aceite? Que tenga mucha suerte. Porque Dios no va a cambiar de pensar. Ahí es cuando nosotros tenemos que meditar y decir, quiero guardar el mandamiento, pero hay algunas cosas que no tengo la jurisdicción para hacer. Esta es una de ellas. Ahora, usted puede tener un aceite, pero no puede ser de acuerdo a este tipo de fórmula. El mismo Santiago habla acerca de orar por las personas y ponerle aceite. Sí, eso no hay problema, un punto de contacto. Pero no estamos hablando del aceite que usaban en el templo para los sacerdotes, muy diferente. Eso ocurrió una vez y después de la destrucción del primer templo nunca más se encontró ese aceite. Pero ya se ungieron. Quiere decir que el oficio es para siempre, dígame. Entonces el aceitito que nos venden de Israel. No, ese está bien, porque son para turistas. Eso no tiene que ver nada con la fórmula del sacerdocio. Ahora, si usted ve algún día una botellita, diga, esta es la fórmula que utilizamos de la Biblia para el Cohen Hagadol, del sacerdocio de la unción, no lo compre, no lo toque y mire a la persona y le cita Éxodo 30, versículo 32 al 33 y espere que no caiga un rayo en ese momento y le pegue. ¿Por qué dice sobre carne de hombre no será derramado? Sí, porque no se supone que sea para una persona que no sea ya a solamente los sacerdotes, los únicos, y a un rey de Israel. Ahora, ¿por qué los reyes y los sacerdotes? Porque tienen una función y un oficio específico. ¿Ve? Los reyes, ¿qué hacen? Son la imagen que representa a Dios en la tierra. Que los sacerdotes son los que conectan a Dios con la humanidad, con Israel. Son los que tienen la conexión, los mediadores
la persona que intercede, que enseña al pueblo a separar lo santo y lo profano para que te presente la presencia del Eterno. El rey está reinando de acuerdo a la justicia y la bondad del rey de Israel. Quiere decir que el rey de Israel siempre es el príncipe de Dios en la tierra. El rey de Israel es el príncipe de Dios porque el rey es el rey del universo, incluyendo el rey de la tierra. ¿Ok? Seguimos. La hermana contestó, María Román contestó. Ajá, ok, la pregunta fue, frankincense se dice incienso en español, pero es una resina de un árbol, sirve para purificar, eliminar bacterias y aún enfermedades. Ok, está contratada. Dice el versículo 35, y harás de ello incienso. Está hablando acerca del incienso. Dijo además Adonai a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro y de todo en igual peso. Y harás de ello incienso en perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás para él el polvo fino. Lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo te mostraré a ti. ¿Okay? Cosa santísima, lo mismo con el incienso. Por cierto, en la mañana hablé acerca de la familia Aptinas. La familia Aptinas, en el edificio sureste del atrio de los sacerdotes, estaba el lugar donde la familia hacía el incienso. Se dice que ninguno de ellos usaba perfumes, porque el olor del incienso era bastante fuerte. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a brincar ahora. No voy a hablar acerca de la señal del pacto, que es el Shabbat. Yo creo que ya hemos cubierto eso bastante ya. ¿Okay? Vamos al capítulo 32, que es en realidad donde quería llegar. ¿Okay? Cortar. Espera por el micrófono, porque después las personas en el internet. Levanten la mano. Cuando dice cortado, ese es que él y su familia, toda la generación va a ser fuera. Kagetz. De acuerdo a lo que yo he podido entender, en el mismo judaísmo, la palabra kagetz significa cortar. Hay diferentes niveles de cortar. ¿Okay? Está cortado por la mano divina. Quiere decir que el Eterno ejecutó juicio y murió antes de su tiempo. ¿Okay? Porque pecó en contra de Dios. O cortado de la comunidad. Una persona que peca lo ponen fuera del campamento 7 días. Crea vergüenza para que la persona se arrepienta y pueda estar. Recuérdate que en el mundo antiguo todo tenía que ver con colectivo, no eran individuales. Hoy día nosotros no entendemos eso. Si en aquel tiempo te movían de la congregación, eras cortado por 7 días, para usar la palabra cortado, eso traía gran vergüenza a ti y a tu familia, porque no tenías ningún tipo de protección. Estaba fuera de la protección y la salvación de Dios dentro de su presencia. Estás fuera del campamento por tu propia decisión de pecar. Sigue, pero había restauración. Entonces hay diferentes niveles de cortar en la Biblia, y eso me tomaría mucho tiempo, pero bueno, sí, porque ellos llevan mayor responsabilidad de santidad. Si ellos voluntariamente, deciden pecar en contra del Eterno y hacerlo completamente diferente, voluntariamente, eso es una afrenta a la autoridad de Dios. Eso es una afrenta a la autoridad de Dios. ¿Me está siguiendo? Y eso es algo que si nosotros entendiéramos hoy día lo importante de no usurpar, de no minimizar el mandamiento y de no cambiarlo. Por eso es que cuando me preguntan acerca de un mandamiento y no estoy seguro, yo le digo, mira, no lo sé, vamos a investigarlo, esta es mi opinión. Porque si yo digo algo que usted sigue está erróneo, yo llevo la culpa, porque estoy enseñando. Cuando hay una responsabilidad, una accountability between teachers, y hay una responsabilidad del mensaje, cuanto loco se va al lado, nadie lo escucha. Porque hoy día hay personas que abren la Biblia dice, porque Dios dijo eso, sí, pero hay un contexto, hay un vocabulario, hay un idioma, hay un punto geográfico, hay muchas cosas y dinámicas que tiene. Por ejemplo, él mismo hizo la pregunta, dice cortado, pero él hizo la pregunta, ¿qué significa eso? Literalmente hay un tratado del Mishnah completito que habla de eso. Entonces la información es bastante, no estamos al tanto de ella. Te estoy dando unos minutos nada más. Y no es justo, pero hay diferentes tipos de. Por ejemplo, Coré fue cortado. ¡Pum! Murió porque pecó contra Dios. Abiú, los hijos de Aarón,
Ellos fueron cortados porque usurparon la autoridad y fueron cuando no tenían que subir delante del Eterno. Cortados. El que tocó el arca del pacto, Usa, la intención fue buena, murió, fue cortado. Ahora, no quiere decir que no va a estar en el reino. No confundan una con la otra, sino que él tocó algo que es santísimo, y ya Dios había dicho, el que lo toque muere. Él no puede ir atrás de su palabra. Murió, él va a estar en la resurrección de los muertos. La intención fue buena, pero entonces ahora es cuando el Eterno tiene que decir, wow, está mi credibilidad como rey, y yo dije que esas cosas no se tocan, santísimas. Y cuando un rey hace un decreto, ¿qué pasa? ¿Él lo puede cambiar? Pues muere. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que es salvación. La salvación, como nosotros la vemos hoy día, es de acuerdo al sistema religioso cristiano. Cuando tú lees la Biblia en la Torá, cualquier erudito te lo dice. Cuando lees la Biblia en la Torá, en los profetas, el concepto de salvación es siempre colectivo, nunca es individual. La redención puede ser individual. La salvación siempre es colectiva. Pero eso no le quita el plan de salvación de Yeshua. Él vino a salvar a toda la humanidad y también a su pueblo Israel. ¿Me están siguiendo? Continúo porque me metí en un problema ahí. Y no me haga preguntas de eso. Jaime, no puede hacer preguntas de eso ahora. Entonces, vamos al capítulo 32. Pero antes de entrar al capítulo 32, quiero establecer una base. En el antiguo Medio Oriente, cuando se hacían convenios o un tratado, era legal en naturaleza. Todo el mundo entendía lo que era la responsabilidad mutua en un convenio. Por ejemplo, si usted vende un automóvil, se toma mucho tiempo porque hay que firmar cuánto papelito hay. Y usted sabe que nadie que compra un automóvil lee cada letra y cada palabra de un contrato que tiene que pagar, pues. No tiene lógica. Va a comprar un carro nuevo con una mensualidad, con un porcentaje, pero no lee ninguna de las condiciones de lo que tiene que hacer para mantener su carro. Y después se pregunta cuando se lo quitan, ¿por qué me lo quitaron? Porque firmaste sin conocer exactamente lo que nosotros hacemos cuando entramos a la Torá. ¿Ok? Y aprendemos toda la semana y cambiamos todas las semanas y siempre estamos así. ¿Ok? Entonces, hay un convenio, el convenio tiene una responsabilidad. Ya hemos hablado acerca del convenio, la hermana Morá Lisa ha hecho buen trabajo estableciendo esto, ¿no? Entonces tenemos que examinar un poco acerca de lo que ocurre en el becerro de oro. Porque aquí es donde entra la justicia y la bondad del Eterno. Cuando lo leamos, yo quiero que usted note acerca de cómo ora Moisés y cómo intercede Moisés. Sumamente importante en esto. Capítulo 32 y 34. Tengo tiempo para cubrir los dos. ¿Okay? Pero en estos capítulos vamos a ver nosotros el convenio, justicia y la bondad y la vergüenza que trae la rebelión cuando nos vamos en contra del mandamiento. Por eso es que lo que yo quiero enfatizar más que nunca es que nosotros como pueblo tenemos y debemos de ser fiel al mandamiento. No acomodar el mandamiento como nos conviene a nosotros basado en nuestro entendimiento. Tenemos que educarnos. La educación elimina la manipulación. Y eso lo voy a decir todo el tiempo. A veces no importa cómo tú digas las cosas, la persona si no está preparada a recibirla, la va a rechazar. ¿Es verdad? Hay hombres bellos, lindos, preciosos. Se visten lindos, huelen bellísimo. Pero si la muchacha no le cae bien, no hay nada, no va para ningún lado. Si usted comió en el Burger King en la esquina y se está full de comida, yo le puedo dar un steak de Manny si no se lo va a comer. Porque ya comió lo que usted piensa que es comida. ¿Me están siguiendo? Es la realidad. Entonces, cuando nosotros entendemos el convenio y empezamos nosotros a acomodar el mandamiento de acuerdo a nuestra teología, el problema es que la gente quiere interpretar la Biblia de acuerdo a como aprendió el mandamiento en la iglesia. Y la realidad es que nunca nos enseñaron el mandamiento de esta forma. Pregúntele a los maestros de Torá, que este es un buen reto porque estamos estudiándolo. ¿Okay? ¿Cuántos de los maestros que están saliendo hoy día han tomado su tiempo a estudiar cada uno de los mandamientos antes de enseñar la Torá? Ese error lo cometí yo también. Y por eso yo tenía que retrasar mis pasos y cada año arreglar las cosas. Hasta que yo dije, se acabó. Tengo que aprender el mandamiento para poder saber lo que estoy hablando. Es que es lógico.
Tenemos que dejar de inventar a veces lo que yo le noto. La Biblia dice ahí, sí, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Dónde se aplica? ¿Cuándo se aplica? ¿Y por qué? El mandamiento, la vaca roja, tiene que hablar con purificación. Las leyes de Sotá, las leyes de las aguas amargas, tiene que ver con otra cosa también. Hay diferentes cosas en la Biblia que tenemos que dedicarle tiempo de poderlas entender. Eso no minimiza nuestro deseo de guardar el mandamiento. Eso no le quita de que queremos guardar el mandamiento. Pero ¿por qué enseñamos cosas que no entendamos? Prefiero que digan, no sé, vamos a aprender primero. Y nos mantenemos dentro de la esfera de lo que podemos entender. Y así nos limitamos de unos errores. Y si no sabemos, no sabemos. Si yo no sé algo, lo decimos, ¿no? Por eso hay tanta confusión. Yo le pregunté a una señora esta mañana que es abogada, ¿verdad? Me dijo que estuvo 6 años, maestra de inglés. Una señora que estudió en inglés. Estaba hablando con ella. En una de las clases hice una pregunta y yo dije, hermana, ¿qué usted hace? Yo soy maestra de inglés en Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo usted tuvo que estudiar para ser maestra? 6 años. Oh, ok. ¿Y usted todavía quiere seguir aprendiendo inglés? Seguro. Yo llevo ¿cuánto? De 79 aquí, todavía necesito mucho trabajo en inglés, porque ahora hablo más español que inglés. Antes era más inglés que español. ¿Ok? Entonces, esta señora en Latinoamérica se sentó a aprender 6 años para ser maestra de inglés. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado mínimo 6 años para aprender la Torá antes de enseñarla? Para ser un abogado, ¿cuántos años tiene que sentarte a aprender? Para ser un doctor, ¿cuántos años? Para cualquier tipo de trabajo profesional tiene uno que sentarse a aprender, en menos cuando llegamos a la Torá. Tengo revelación del Espíritu Santo. Él me puede revelar nada que no entiendo. Ahora tengo una revelación porque el Espíritu me dijo. Tenemos nosotros que tomar el tiempo de aprender estas cosas. ¿Ok? Porque si no vamos a cometer más errores. Ok. Entonces, vamos a leer el capítulo 32. Lector. Por cierto, quiero decirle algo. Me hicieron falta yo. Sí, porque estaba en casa. Lo extrañamos. Pobrecita también. mi esposa, la estaba volviendo loca. Me cuidó también. Me cuidó como nadie me cuida, pan. No, en serio, cuando tú estás en una situación así que te sientes tan vulnerable que no podías hacer nada y ves que la persona que tú amas de verdad te cuida y te ama, ese es el regalo más grande del mundo. Nadie puede quitar eso. Pero me hicieron falta. Ay, también nos lector. extrañamos. Capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ok, mira qué interesante, proféticamente, ¿cómo sabemos nosotros que el antimesías va a ser aceptado? Porque el rapto no va a ocurrir cuando ellos piensan. El Mesías se tardó, no vino cuando ellos dijeron que venía. Se cansaron de esperar y van a adorar a otro. Seguimos con la lectura. Espérate, esa es la esquina profética. Esa fue la esquina profética. Ya yo no soy profeta. O sea, Micrófono. pues yo diga repita la otra vez más lo que dijo. Ok. El pueblo se fue directamente a adorar el becerro de oro cuando dice, viendo que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué ocurriría si Yeshua tarda de descender del cielo? Y la gente espera y hay tribulación, hay persecución, están en el exilio, están como en el desierto, que muchos querían regresar al Egipto, como hoy muchos quieren regresar a la iglesia. ¿Qué ocurre? Cualquiera que aparente hacer algo como el Mesías, cualquier milagro, allí va, cualquier esto, allí va. El mismo patrón. Todo se ha determinado desde el principio, desde Génesis, Apocalipsis, todo está allí. Sigamos. Ese es mi mensaje profético del año. Okay. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahí se le fue el pentecostalismo, la teología de que no podemos usar ningún tipo de prenda. Pues seguimos. Esa fue la esquina teológica. Ay, seguimos. bravo.
Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Ok, por favor entiendan que para los israelitas que salieron de Egipto, el becerro que hicieron era un dios para ellos. En realidad, ellos están tratando de buscar, porque, por ejemplo, en el hebreo la palabra Aleph, la letra Aleph, significa la primera letra del abecedario hebreo. En el paleohebreo se veía como si fuera la cabeza de un buey, fuerte. Okay. En realidad, ellos están tratando de llegar a Dios a través de la imagen de lo que ellos percibían era un Dios, o era la representación de un Dios. ¿Me están siguiendo? No es correcto, es idolatría. Porque ya en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, el Eterno había establecido de que esta nación iba a ser una nación santa, real sacerdocio, y que en el capítulo 20 no podían tener imagen de nada, nada. Pero en la desesperación de que Moisés no bajaba, la inclinación que ellos tenían y habían aprendido en Egipto ahora sobresale. Por eso cuando yo veo a la gente que entra a la Torá, yo le doy 1 año, 2 años. Cuando no aprenden rápido, cuando el mensaje no está muy de eso, enseguida van para atrás de nuevo con el mensaje que aprendieron atrás. Y hay un sincretismo, hay una mezcla. El sincretismo comenzó aquí. El sincretismo es una mezcla. Una mezcla de las cosas. Ellos están mezclando la idolatría egipcia con la que es el servicio a Dios. El cristianismo ha hecho lo mismo. Ha mezclado lo que es lo santo y lo profano. Por eso es que el pueblo de Israel se le ha dicho que no puede mezclar lo santo y lo profano. Pero si no conoces lo santo, ¿cómo puedes reconocer si está profanado? Si no conocemos las cosas santas, no vamos a saber las diferencias. Por eso la Torá y el mandamiento es lo que nos enseña a nosotros cómo discernir estas cosas y caminar. ¿Ok? Desde que comenzaron ustedes la congregación local estudiando la Torá. ¿Cuán clara se ha entendido la palabra hoy día? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes no les gustaba leer el Antiguo Testamento porque no lo entendían? Espere que lleguemos a Levítico. Si empezamos Levíticos y terminamos el libro Levítico y somos la misma persona, no estudiamos el libro Levítico. No, en serio. Si tú comienzas con el libro Levítico y de repente terminas haciendo lo mismo en tu vida y no hay un cambio en la circuncisión de tu corazón, en tu vida cotidiana, cómo vivir de acuerdo a lo que Dios establece, cuando termina el libro Levítico tenemos un problema grande. Porque te enseña de todo, cómo venir delante del Eterno, lo que es aceptable en la cama entre un matrimonio, lo que es sexo, lo que se tiene que comer y lo que no se debe comer. Tu vida debe cambiar. Entonces, ¿cómo podemos aceptar la teología de sistemas religiosos que podemos comer cuanto se ponga en la mesa? Porque no leemos Levítico y no sabemos lo que es santidad. Entonces Dios dice, todos los templos, el templo de Dios es santo, no puede poner nada impuro en ello, ¿no? Pues entonces a través de Yeshua, ahora nosotros nos convertimos en un templo comiendo cuanta impureza. Seguimos. Resumiendo, entonces el becerro, ellos lo construyeron tratando de adorar al Eterno. Sí, son un sincretismo, son una mezcla, no se puede aceptar. No solamente están rechazando ellos ser la imagen de Dios en la tierra como lo hizo con Adán, porque no se supone que sean una imagen, ellos se supone que sean la representación de Dios en la tierra. Pero ahora quieren buscar a un mediador, rechazando a Moisés y regresando al sincretismo, a la mezcla de como lo hacían en Egipto, con algo que no puede hacer nada por ti. Eso es una afrenta completa a la autoridad de Dios y la soberanía que le ha dado, que Él tiene y que le ha dado autoridad a su pueblo. Continuamos. ¿Qué versículo estamos? El versículo 4 dice, a la mitad del versículo 4, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. La palabra regocijarse en este caso, hay muchas diferentes opiniones rabínicas, pero aquí hubieron orgías. Okay, por eso que hay tres cosas que ocurren, tome nota, siempre en la Biblia. Este ha sido la caída de Israel, ocurren por estas tres cosas. La idolatría, comer comidas sacrificadas a ídolos y el sexo ritual. ¿Ok? Sexo ritual. Idolatría, comiendo comidas sacrificadas al ídolo que están adorando y el sexo ritual, porque todo tenía que ver con fertilidad. Y eso es lo que estaban haciendo ellos, que es pecado moral. Hermano. Mi brother Shalom, ¿sí me puede explicar un poquito del versículo 5 donde dice mañana será fiesta para Yahweh? Ok, Aarón está tratando de dirigir este problema aquí. 3,000 personas quieren adorar, están retando la autoridad de Moisés, él no está Aarón. Ok, y de repente él, ok, yo les hago esto, mira, no, es que tiré todo ahí y salió, ¡puf! Salió. Pero mañana es una fiesta de Elohim. Es como tratando de arreglar lo que algo, no sé el mecanismo, es algo que es bien raro para mí. Yo no entiendo por qué el Eterno no mató a Aarón. Porque permitió, pero él llevó recuérdate, medida por medida. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón cuando fueron ungidos? ¿No comprometieron la verdad? Es muy importante, voy a repetir esto. Aarón permitió el compromiso de la verdad y dijo, ok, lo pueden hacer, pero mañana es fiesta para Adonai. Como hay muchas personas que comprometen la verdad, que siguen la Torah y dicen, no, está bien, pero pueden ir a la iglesia el domingo, no hay ningún problema. ¿Y qué ocurrió con los hijos de Aarón? Aprendieron de su padre, comprometen la verdad y entraron al lugar santo o al lugar santísimo cuando no se suponía que entrara. No sé, honestamente no sé en este caso, buena pregunta, pero no estoy claro porque es como decir, mañana será como fiesta de Adonai, como quien dice, mañana le hacemos una adoración al Eterno. Así lo tomo yo, pero voy a buscar un poquito más, ¿ok? Porque no estoy seguro. ¿Qué versículo es ese? Ok, seguimos. Versículo número 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Tremenda invitación. Sí, Señor, mátalos a todos. Todos. Mírame, aquel no me cae bien, ni aquel me cae bien, ni aquel me cae bien. Sí, gracias, por favor, gracias. De problema, dolor de cabeza. Empieza conmigo. Moisés no dijo eso. Permítame leer aquí. Moisés aquí se convierte en la prefigura del Mesías. Importante. ¿Ok? El pueblo ya había transgredido. Por cierto, si nosotros vemos lo que era un tratado del Antiguo Medio Oriente y las condiciones de un tratado, la penalidad de muerte era lo que ellos necesitaban. El Eterno tenía razón. Fue un mandamiento apodíctico de que no podían adorar ningún otro Dios. Ellos dijeron que no y lo hicieron. Son una afrenta a su rey. El Eterno ahora tenía el derecho legal de matarlos a toditos. Porque era algo colectivo, no solamente era algo individual, era algo colectivo. Y ahorita lo vamos a ver cuando habla acerca de las aguas amargas. Lo dice aquí, que le dio agua del polvo del becerro de oro. ¿Ok? Son las aguas amargas. Y 3,000 de ellos murieron, pero todo Israel tomaron. Por eso es que la gran tribulación viene para todo el mundo. No va a haber un rapto, como se dice, antes de la gran tribulación. Yo prefiero, si ocurre antes de la gran tribulación, yo no me voy a quejar y yo no le voy a decir nada al Eterno, que por qué me raptó antes de la gran tribulación. Yo le voy a dar gracias. Wow, estaba equivocado, aleluya, gracias Señor que estaba equivocado.
pero la Biblia nunca apoya un rapto antes de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, mira cómo dice aquí el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Adonai su Elohim y dijo: oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Recuérdate que en el versículo 7 dice: entonces Adonai dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, le dijo a Moisés, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. En otras palabras, ya el Eterno dijo: no, these people are not my people. I'm sick of them. Que tú lo sacaste, ahora tú te encargas de ello. Pero mira cómo dice Moisés, mira cómo él le oró al Eterno. Impresionante. Le dice: oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Después mira lo que él dice: acuérdate. Lo que aprendimos con el hermano Walter este fin de semana. Por cierto, yo no sabía eso de las piedras. Yo no sabía eso de las piedras. Quiero estar claro. Eso lo aprendí yo en un estudiante mío que se convirtió en mi maestro de Shabbat. Yo sabía de las piedras, cómo se contenía en todo el orden y todo. Pero no, y yo tengo el libro, pero nunca le había puesto atención de la función del Antiguo Medio Oriente con la piedra como recordatorio. Interesante. Y estoy contento que aprendí algo nuevo, le pedí la información para yo enseñarla. Y yo voy a tomar todo el crédito. No, eso lo aprendí de él. Es bueno siempre asentarse a escuchar a otros. Ok, eso es importante, ok. Que especialmente una persona como él que se educa en esa área. Ok, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia de toda esta tierra de que he hablado, y la tomaron por heredad para siempre. Esto equivale cuando hay un niño que tú le prometes algo y después tú no cumples tu promesa. Y el niño dice: papi, pero tú prometiste, tú dijiste. ¿Y qué ocurre con los padres? Porque tú sabes que si no obras de acuerdo a lo que dijiste, pierdes credibilidad. Pero en la forma que Moisés estableció su argumento, él no fue declarando y proclamando y diciendo: no, porque tú eres Dios y tú te supones que seas fuerte. Le dijo: no, considera las palabras que tú hiciste, el juramento que hiciste, el amor que hiciste por nuestros padres. No lo hagas por nosotros, hazlo por nuestros padres. Esto debe ser la fórmula de nuestra oración cuando oramos. Por eso el Sidur comienza con el Amidá. ¿Ok? Bendito es Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac, Abraham. ¿Ok? La razón es por eso, de Isaac y Jacob. ¿Ok? ¿Qué yo dije? Abraham es lo último, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Ok. Entonces, pues nosotros usamos esa fórmula porque sabemos que tiene que ver con convenio. Ahora mira cómo el Eterno responde. Esto es muy clave. Si queremos orarle al Eterno, lo hacemos este tipo de respeto, Él va a responder. No porque somos justos, sino porque estamos utilizando un vocabulario legal en la cual Él honra, porque Él es bueno, justo, santo, fiel, y Él honra su juramento. Dice el versículo 14: entonces Adonai se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano, hermano, ¿lo puede leer? Bien lento, el versículo 15, quiero ver si lo notan. Versículo número 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. Wow. Por ambos lados, pero a nosotros nos enseñaron que eran 5 aquí y 5 allá. Pero el texto no dice eso. 10 en una y 10 en otra. Oh. Entonces, ¿qué significa eso? Pues eso cambia todo. Ok. Cuando había este capítulo, se llama una renovación de convenio. Covenantal renewal. Cuando él rompe las tablas,
Siga leyendo, vamos a ver allá. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró Ahí está. al pie del Y monte. las quebró. Ahora tiene que haber una renovación de convenio. Tiene que ser ratificado con sangre y va a haber juicio. Va a haber juicio porque hubo transgresión al convenio. Recuérdate que el convenio en el monte Sinaí era bilateral. El pueblo aceptó la condición, la propuesta que Dios hizo. Entonces, el desobedecer eso, ahora tiene que traer un juicio divino. Se llama un rib, como costilla en inglés, rib. En hebreo significa un juicio divino. Eso es un conflicto que ahora tienen con Dios. Las tablas están escritas de frente y atrás. ¿Por qué? Porque una tabla pertenecía a Dios y otra tabla pertenecía a Israel. En el antiguo Medio Oriente, cuando habían dos reyes que hacían un convenio, ellos establecían el convenio: yo soy el soberano, usted es el vasallo. De repente, usted acepta las condiciones del convenio, escribíamos todo, usted llevaba una tabla y yo una, usted la llevaba a su templo y la ponía a los pies de la deidad que utilizó como garantía del convenio, y yo hago lo mismo. En Israel fue el Eterno que inició el convenio con Israel. Es la única nación en la cual fue la deidad que inició un convenio con el pueblo. Establece el templo, hay un arca. Entonces el arca del testimonio. Quiere decir que dentro del arca estaban las dos tablas. Una que era de Israel y una que era del Eterno. Para testimonio y remembranza del convenio que Dios hizo con el pueblo. No eran 5 y 5. Y el texto lo dice, pero nunca lo hemos pensado de esa forma. Entonces, cuando habla aquí que él rompe las tablas, ahora viene el juicio. Ahora vamos a seguir leyendo para ver el juicio. Diga. Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Pero fueron 3,000 los que murieron, porque se lo dio a todo el mundo. En medio de regocijarse, y otros que no le adoraron. Exacto, pero ahí vamos lo que es individual y colectivo. Hubiera sido fácil decirle a las 3,000 personas, ellos son los culpables, pero no, Moisés entendía lo que era juicio divino. Todo Israel tuvo que tomar de la agua amarga. Bajaba en Deuteronomios capítulo 19, creo, dice que bajaba agua del monte y él lanzó el polvo del becerro de oro, hizo que todo Israel tomara de ello. Vamos a Números capítulo 5. Los 3,000. culpables. Sí, pero todo el mundo tuvo que pasar, porque se llama the trial by ordeal. Juicio divino. Por eso es que yo no pienso que la gran tribulación va a haber un rapto. Y te lo puedo mostrar. Mira qué fácil. Vamos a Apocalipsis capítulo 8. Ya te convencí, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 8, versículo, recuérdate, el capítulo 8 es el día de expiación, ¿sí? Y dice, el versículo 10 en adelante dice esta forma. No, perdón. El 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en amargura, en ajenjo. Y muchos hombres murieron
a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. No va a venir el juicio divino si no hay idolatría en contra del convenio. Números capítulo 5. En Números capítulo 5, versículo 11 en adelante. También Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y fuera infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, si ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos, sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, no pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa para traer la memoria. El sacerdote hará que ella se acerque y la ponga delante de Adonai. Luego tomará el sacerdote del agua que puso en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Adonai, descubrirá la cabeza de la mujer y la pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa en la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas. Interesante que Yeshua cuando muere le dan aguas amargas, vinagre. Y murió. Y el espíritu se fue rapidito. ¿Por qué? Porque Israel estaba culpable de la acusación que Él nos trajo remisión de la muerte, porque la idolatría de Israel y de la humanidad dirigía a la muerte eterna. ¿Están viendo aquí? Entonces, si leemos Números capítulo 5, vamos a entender cómo los levitas sabían quiénes eran los culpables en el campamento de casi 1 millón de personas. ¿Cómo tú vas a identificar 3,000 personas que adoraron el becerro de oro cuando todos se vestían iguales, parecían igualitos? ¿Qué ocurre en Números capítulo 5 cuando la mujer es culpable del celo? Tiene síntomas visibles en la cual el vientre se le agrandece y la cadera se cae. ¿Ok? Cuando tomas amarga y es culpable. ¿Ok? Entonces, aquí el texto no lo dice, pero tenemos que hacer la pregunta lógica. ¿Cómo sabía Moisés, los levitas, quiénes eran los culpables que mataron ese día? Juicio divino. Es interesante, el libro de Apocalipsis habla de una mujer que es una ramera, que se entra en las fornicaciones, ¿no? Interesante. El mismo juicio divino, y eso es lo que está ocurriendo hoy día con la idolatría. El sincretismo, la mezcla de lo santo y lo profano, va a ser la destrucción de este movimiento. Y lo triste es que nos afecta a todos. Por eso yo estoy tratando de enseñar el mandamiento. Por eso estoy tratando de enseñar el templo. Esperando que otros lo aprendan conmigo, lo enseñen, para que el Eterno tenga misericordia y traiga un balance. Y que no haya el juicio de que nos devore y nos mate todito. Porque estamos haciendo un trabajo pésimo representándolo a Él. Vamos a leer de nuevo en Éxodo 32. ¿Qué versículo estaba? ¿Hermana? ¿Están pasando bien? 20. Ajá, diga. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que te has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¡Uf! ¡Qué milagro! Moisés, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó. Es que le pedí el oro y lo tiré ahí y salió. La verdad que la misericordia de Dios es increíble, ¿viste? No solamente cometer el pecado, después justificarlo. Ok, seguimos. Ese es mi momento jocoso ahí. He tenido el espiritual, he tenido el profético y el teológico. Ahora es... Siga.
Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Ok, déjeme seguir leyendo aquí. Y a los hijos de Leví, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Ya entendemos por qué. Esto es un ejemplo de cómo la Torá en otro lugar te explica cómo un juicio fue ejecutado en otro lugar. En número 5, las consecuencias de aguas amargas y el juicio y lo que ocurre con el cuerpo cuando es culpable, te enseña cómo pudieron identificar 3,000 personas que murieron. ¿Estuvo claro eso, no? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces mira lo que dice aquí de los levitas. El versículo 29 es clave, importante. Dice: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Adonai, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Quiere decir que el celo por la Torah, el celo por hacer lo correcto, el celo por defender el honor de Dios, el celo por establecer lo que es fidelidad al convenio. En este momento fue cuando ya los hijos de Israel perdieron su primogenitura y ahora se la da a ellos. La función de Israel era que cada primogénito de Israel fuera su sacerdote. Cuando permitieron la adoración al becerro de oro y colectivamente el pueblo de Israel no defendió el honor de Dios, perdieron ese honor de acercarse a Dios en las cosas santas. Aquí comienza ahora la transferencia que fue honrada. Te está dando como una historia al revés. Te consagra a los sacerdotes en el capítulo 29 y después en el capítulo 32 te explica la historia de cómo y por qué los sacerdotes fueron consagrados. Porque se levantaron a favor de lo que Dios quería, la santidad del campamento. Vamos a Números capítulo 3. No necesariamente la historia te está explicando unos eventos específicos con propósito. Números capítulo 3. Dice el versículo 8 a 11 en adelante. ¿Puedo leerlo, hermana? Números 3:11. Habló además Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Adonai. Ok. No, puede decir Jehová. No te preocupes. No te vamos a apedrear. No se preocupe. Tranquila. No me mire como asustada. Lo que quiero establecer que fue el Eterno que habló. Mire, las piedras vienen ya en 2 meses, ¿oyó? Pero todavía no. No, siga. Versículo 12. He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Ok, pero serán míos los levitas. Y te está citando Éxodo capítulo 32, versículo 26 a 29. Lo que acabamos de leer. Entonces, porque mío es todo primogénito del día en que hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán yo Adonai. Perfecto, sí, perfecto, lo hicieron. Perfecto, fueron primogénitos hasta que adoraron el becerro de oro. Y ahí Dios dice, ahora ustedes no se van a acercar a mi santidad. Ellos defendieron mi honor, ellos se van a acercar. Y todavía la gente sigue diciendo que hay un nuevo sacerdocio. Sacerdocio Melquisedec, sacerdocio de Aarón, de Efraín. Pero en ningún momento eso la Biblia lo apoya. ¿Ok? Estoy siendo cuidadoso de lo que estoy diciendo. Llega un momento que nosotros tenemos que tener responsabilidad y leer lo que dice aquí. Sí. El hecho de que Efraín sí fue un primogénito y le dieron la primogenitura cuando Jacob se la dio para la herencia. La primogenitura era para la herencia.
no es para el sacerdocio. Son dos cosas diferentes. Eso es lo que ocurre cuando no estudiamos el templo, familia. Y yo me indigno un poco, porque podemos repetir lo mismo hoy, mañana, el próximo día, la semana que viene, con toda la evidencia. Entramos ayer y queremos usurpar toda la bendición de Judá, toda la herencia de Judá, todo el mandamiento lo queremos reinventar. Familia, vamos a estar claros, ninguno de nosotros sabemos nada. Estamos entrando por la misericordia de Dios, estamos aprendiendo cosas simples, porque yo tampoco soy tan avanzado. Pero tengamos cuidado de tocar las cosas santas. El Eterno escogió a los levitas para Él. Son santos para Él. ¿Usted quiere retar eso? Suerte. Conmigo no cuenten. Yo voy a seguir al Eterno. Y yo voy a creer lo que Él dice. Así sé solo en una isla, no importa. Después que esté mi esposa conmigo, estamos bien. Ella está conmigo, estoy bien. Mis hijos, bueno, ya tienen sus esposas, que se queden por allá. Pero yo estoy tranquilo con mi esposa. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado, seamos sabios. Esto es un maratón. Dejemos de estar corriendo tan rápido sin entender a dónde vamos. Estamos corriendo con las vendas en los ojos. Rápido corriendo, escuchando a cuanta persona en el internet. No sabemos quiénes son, no sabemos quién le enseñó, no sabemos qué tipo de educación tienen. Tiene buena intención. Pero ¿quiénes le enseñan a ellos? ¿Quién me enseña a mí? Usted conoce a mi maestro, Joseph Good. Yo lo puedo traer aquí cuando usted quiera y él enseña mejor que yo. Gracias a Dios que sabe más. Porque yo aprendo mucho. Y me puedo sentar con uno de mis estudiantes y aprendo. Porque no todo el mundo tiene toda la verdad. Cuidado con el que pretenda tener toda la verdad y el que limite a quien usted va a escuchar. Hay dos tipos de mensajeros en la Biblia. El mensajero como Balaam, un profeta y está el mensajero que Dios envía. Hay dos tipos de mensajeros. Está el mensajero enviado de Dios y está el mensajero que él mismo se envía. El mensajero enviado de Dios no le interesa la opinión de otra persona, no le interesa minimizar a otra persona, no le interesa minimizar a otro mensaje, solamente está enfocado en el mensaje que Dios le da para enviar al pueblo. Un mensajero que él mismo se apunta como mensajero no tiene mensaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Minimiza a otro, critica a otro, descarta a otro. Es muy diferente la corrección a descartar. Nos mantenemos enfocados en el mandamiento y en el mensaje que el Mesías nos ha dado, de predicar las buenas nuevas de la justicia y la bondad de Dios a las naciones. Pero tenemos que respetar el mandamiento. Cuando Adonai dice, yo digo, nosotros respetamos, nosotros no cambiamos. Y por eso, pues, yo soy malo. No hay ningún problema. Soy malo tratando de adorar al Eterno y tratando de servirle y tratando de hacer lo correcto. Porque ese debe ser nuestro deber. ¿Ok? Porque en este capítulo 32 del libro de Éxodo, todos nosotros no estuviéramos aquí ahora mismo si no hubiera sido por la intercesión de Moisés. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. El Eterno hubiera continuado una nueva generación con Moisés. Un nuevo pueblo. Se hubiera tomado mucho tiempo más y es posible que ni el Evangelio hubiera llegado a este momento aquí. Es posible, no sé. Por la misericordia de la intercesión de un hombre que él dijo, mira, en el capítulo 34, él dijo, mira, bórrame a mí, pero no lo hagas con tu pueblo. El Mesías estuvo dispuesto a que él muriera para establecer un convenio renovado con el pueblo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios fue tal. Él no permitió que Moisés muriera, pero sí permitió que su hijo muriera para resucitarlo, para probar una vez y para siempre que Él es el único Elohim que tiene la vida, que tiene la potestad sobre la vida y la muerte. Entonces, si nosotros hemos recibido el don de la salvación y vida eterna, ¿por qué no somos agradecidos y adoramos a Dios como Él quiere que lo hagamos? Aprendemos para servir, no aprendemos para saberlo todo. ¿Ok? Continuemos. Diga qué versículo era. Sí, el 72. El versículo 31. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová, a Adonai, y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro,
que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu pueblo que has escrito. Tráeme. Bórrame. ¿Sabes lo que hacen con Amalek? Amalek en la Biblia. Se supone que se destruya Amalek. Hay un mandamiento que cuando esté bajo una teocracia en Israel, no se permita a los hijos de Amalek a vivir. Imagínense eso. Los rabinos, cuando escriben la Torá, para probar que la tinta, que la, how do you say, yeah, the ink, tinta esté bien, ellos escriben el nombre Amalek y después lo borran para que no se vea nada. ¿Ok? Borrarlo, en otras palabras, que no se vea evidencia de que existió. Familia, Moisés estaba dispuesto a que nunca tener vida eterna por interceder por un pueblo que había pecado en contra del Eterno. No sé si nosotros hemos meditado en lo que Moisés hizo aquí. Moisés estuvo dispuesto a que un hombre justo, eso establece la prefigura del Mesías, a que un hombre justo interceda por un pecador. Justicia y bondad. El Eterno vio la justicia de Moisés y dijo, ok, yo los voy a perdonar. Ellos van a tener juicio, pero los voy a perdonar. Yeshua, el hombre justo, estuvo dispuesto a morir para que nosotros podamos tener acceso al don de Dios y su vida eterna. Por eso yo vivo agradecido con el Eterno y a través de Yeshua. Porque cuando leo estas cosas, como entiendo la legalidad de un convenio, yo entiendo que yo ahora mismo, como descendiente sefardí de Israel, no estuviera aquí ahora mismo si el Eterno hubiera agarrado a Moisés y le dijo, sí, yo creo que yo voy a agarrar tu oferta, los voy a matar a toditos. Posible que no esté aquí yo. Pero por la misericordia de Dios, que la intercesión de este hombre, el linaje y la genealogía pudo continuar, aunque el pueblo desobedecía, hasta que finalmente el Eterno envió a su Hijo para que ahora podamos nosotros ir directamente al Padre a través de Yeshua. ¿Okay? Y nos perdonó y nos dio remisión de algo que no había remisión. Por eso yo vivo agradecido. Okay, continuemos. Versículo 33. Y Adonai respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Adonai hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Exacto. Él trajo juicio, los perdonó, pero trajo juicio. Yo quiero que estén claros con eso. El Eterno perdona, pero Él trae juicio. Hay consecuencias de las cosas. Por eso cuando yo miro, hay algunas cosas que yo no digo nada. Yo trato, I just do my business, I just do my thing. Mi esposa me ayuda mucho a mantenerme enfocado. Ella siempre dice, tú sabes tu rol, mantente en tu rol. Pero hay cosas que yo entiendo traen consecuencias globales al pueblo del Mesías. Cuando se tocan esas cosas, como ya yo tengo un poquito más información al respecto, yo no puedo callar. Tengo que traer por lo menos la información. ¿Cómo he decidido hacerlo? En una forma educativa, presentando la información para hacer el contraste. Para que ahora usted pueda tener una mejor decisión de lo que dicen y lo que dice. Lo que dicen a lo que dice la Biblia. ¿Me sigue? Pero yo he tenido que medir cómo lo hago. Ese es el reto grande. Como ustedes saben, yo soy como una ovejita, así bien tranquilito. Yo no tengo ningún tipo, yo soy tranquilo, yo no tengo mal humor, nada, nunca. ¿Verdad, mi amor? Yo soy bien tranquilito, bien pacífico, ¿verdad? Entonces, el reto mío no es la información. El reto mío es cómo yo puedo presentarla de una forma que pueda edificar, pero con mantener la pasión por el Eterno, mantener mi deseo de honrar al Eterno, mantener mi pasión para que ustedes estamos juntos para honrarlo a Él. Es lo único que quiero. Mire, si a veces yo digo algo que aparenta ser arrogante, yo voy a trabajar en cómo presentar lo que no aparente de esa forma. Porque mi pasión es lo que quiero es que nosotros veamos estas bellezas para que podamos caminar juntos y adorar a Dios y rendirle el honor que mi rey se merece. Estamos aprendiendo cosas nuevas hoy, ¿no? Aprendimos que la tabla estaba escrita al frente y atrás. ¡Wow! Tanto tiempo en la Biblia no sabíamos eso. No se preocupe, eso lo averigüé yo hace 10 años atrás. Yo no sabía tampoco. Hasta que un día empecé a leer el texto en el Antiguo Medio Oriente. ¿Cómo?
Y ya yo estaba enseñando hace 10 años. No importa. No todos vamos a saberlo todos. ¿Okay? No todos vamos a saberlo todo. Ok, seguimos. Vamos al capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Sí. Y Adonai dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Eso es un convenio de renovación, por cierto, familia. Para que esto ocurra tienen que haber sacrificios también. En el capítulo 24 hubo sacrificio para esto. ¿Ok? Tiene que haber renovación de convenio. Y tiene que ser ratificado con sangre. Lo que hizo Yeshua fue renovar el convenio y su sangre fue lo que garantizó la restauración del convenio para la herencia y la descendencia. Y el regalo es la salvación. Es fe. No lo voy a repetir, ya se me olvidó. Está grabado. ¿Okay? Ella me miró como que repítelo, ¿no? Ya se me olvidó. ¿Qué? Seguimos, siga leyendo. ¿Minuto qué? Versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Adonai, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Adonai. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ok, entonces aquí ocurre algo bien importante que está en todas las oraciones de los Sidur. Se llaman las 13 atributos de misericordia de Dios. Especialmente en el mes de Elul. Los eventos que están ocurriendo aquí, cuando Moisés subió la segunda vez, es durante el mes de Elul. ¿Ok? Durante ese mes, en el medio de ese mes, cuando bajó en un Yom Kippur. Cuando baja en la montaña la segunda vez, baja en Yom Kippur. Por eso que los judíos en las sinagogas, durante ese tiempo, ellos oran las oraciones de Selijot, de arrepentimiento, y ellos recitan estos versículos de arrepentimiento. Ahora entendemos el por qué. Porque los eventos en el capítulo 34 del libro de Éxodo ocurren durante el tiempo de arrepentimiento del mes de Elul, entrando el día de Yom Kippur. Ahora sabemos por qué los Selijot se hacen. Ahora sabemos por qué se oran esas oraciones. No fue un invento de los rabinos, es la conexión del tiempo del año con los eventos en la Biblia. Que mucho tenemos que aprender, ¿no? Por eso cuando yo escucho a la gente decir, no, eso fue inventado por los rabinos. ¡Wow! Qué ignorante yo era, porque yo decía lo mismo. Tuve que aprender que no es así. Y yo decía eso del 98 hasta el 2006. Y yo fui a Israel en el 2004 pensando que ellos se habían inventado todo nuevo. Y cuando fui a Israel por los 30 días que estuve, 40 días que estuve allí, aprendí mucho. Aprendí que no sabía nada. Y mi esposa te puede decir que cuando yo regresé, mi vida cambió. Porque yo pude ver, wow, yo fui a Israel pensando que sabía todo y me tomó nada más que un día cuando me retaron en la ciudad de Jerusalén que yo no sabía nada. Qué vergüenza. Yo pensando que sé algo del Mesías y sabía algo del Nuevo Testamento. Y me agarró un rabino, me agarró como para almuerzo. Me dio como pandereta pentecostal. Y yo, es como que pa, y pa, y pa. Y decía algo y me la bateaba. Yo digo, Dios mío, me voy. Eso es humillante. Cuando tú vas ahí, yo me puse a pensar, yo no creo que yo conozco la Biblia como pienso que la conozco. Y ahí comenzó el proceso de vamos a estudiar, vamos a validar, vamos a investigar, vamos a hacer preguntas. Y gracias al Eterno ahora pude tener un rabino ortodoxo sentado un fin de semana escuchando el curso del templo, escuchando a mi maestro y a mí. Se tomó 20 años. ¿Okay? Pero ahora están abriendo las puertas. Estamos trabajando con rabinos ortodoxos en Jerusalén porque tenemos la aplicación del templo. Ellos quieren aprender más del templo con nosotros. Mañana tengo una reunión
con una organización en Israel que quieren utilizar el app del templo para educar más allá a los muchachitos. Está ocurriendo, pero ocurrió cuando fue a Israel y yo pude reconocer que no sabía nada. Y yo dije, yo creo que es tiempo de aprender. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir pensando que sabemos algo cuando hemos sido removidos de la cultura, del lugar geográfico? Y en realidad no sabemos ni hebreo. Yo hablo un poquitico nada más. Yo no me muero de hambre, yo puedo buscar un hotel, yo sé cómo agarrar un taxi y me defiendo por 5 minuticos. Después de allá estoy como, ¿qué? Y entiendo bastante. Y puedo leer y entender, pero no como yo quiero. Un nivel primer grado, si acaso. Imagínate si nos ponemos a aprender con los recursos que tenemos y a caminar en la Torah y hacer las preguntas correctas. ¿Cuánto más rápido vamos a aprender y vamos a edificar a otros? Como siempre digo, la educación elimina la manipulación. La gente se deja manipular porque no conocen el mandamiento y cualquier persona le dice, no, es esto. Y después están corriendo de un maestro al otro. Y pierden uno credibilidad por eso. Consígase a uno. Uno que usted sepa quién es, quién le enseña y que tiene credibilidad. Y eventualmente se gradúa de él y se busca otro. Pero estamos tan desesperados por la verdad que estamos corriendo por la verdad de la gente y no la verdad de la Biblia. En vez de buscar la verdad de Dios. Bueno, pues, pero y soy barato, no cobro mucho. Pero lo único es esto, el requisito es este. El día que yo me mueva fuera de los perímetros bíblicos y empiece a inventar cosas, usted búsquese otro. Sí, completamente. Yo prefiero que usted no me descarte cuando yo me voy. No, atrás no. Ahí sí, si se van atrás tengo problemas con ustedes. Pero si algún día yo me salgo de la línea que el Eterno me ha llamado y dejo de guiarlo de acuerdo a la Biblia y no le muestro la evidencia y podemos crecer juntos, búsquete otro maestro. Porque perdí mi enfoque. El maestro no es más grande que el estudiante. Y el estudiante es más grande que el maestro. Estamos trabajando con una función del uno al otro. Y si el día que yo no haga mi función, el Eterno trae otro maestro que haga mejor trabajo. El día que me muera, en 60 años. ¿Qué? Usted no se va a recordar de mí. Es la verdad. En 60 años todos vamos a estar igualitos. Vale dice, no, yo no. Vale dice, no yo. Los jóvenes no, pero ya nosotros, hello. ¿Ok? Continuamos leyendo, siga. Versículo número 8. Ajá. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Bien, déjeme leer. Dice el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, al heveo, el jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropecederos en medio de ti. Derribaréis tus altares, y quebrantaréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. ¿Ves lo que yo le dije? Idolatría, sacrificios, comer comida sacrificada a los dioses y fornicación. Lo mismo en Hechos 15, lo mismo que en Hechos 21. Eso no ha cambiado, ¿ok? Dice, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y después te comienza a instruir en las fiestas sagradas. ¿Ok?
vamos a seguir leyendo rapidito. Queda media hora, pero quiero leer el resto. Y yo quiero que pongan atención la dirección que el Eterno le da. No va a ser idolatría. ¿Por qué la idolatría es tan... el Eterno odia tanto la idolatría? Tenemos que ir a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, el Eterno nos dice que Él creó a Adán a su imagen y semejanza. Es para que el hombre represente quién Dios es, quién es su convenio, su justicia y bondad, su honor. Si nosotros adoramos algo creado, estamos rechazando el regalo que Dios nos ha dado de representarlo a Él como su templo. Por eso el templo físico nos ayuda a entender el cuerpo del Mesías como un templo. Si no estudiamos el templo, no vamos a saber lo que es santo, lo que es profano, lo que es limpio, lo que es impuro. ¿Ok? Seguimos leyendo. La fiesta, el versículo 18. Las fiestas de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Ok, el versículo 22. Quiero que pongan atención a un vocabulario muy importante. Es un vocabulario de las fiestas. No está utilizando Pascua, no está utilizando Pentecostés ni Sukkot. Oigan lo que dice. También celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha salida del año. Panes sin levadura. Después la fiesta de semanas, ¿es qué? Pentecostés. Y después la fiesta de la cosecha a la salida del año. El mes de Tishri es el año agrícola. ¿Me están siguiendo? Esto, cuando ven esto, lo pueden ver que está hablando del vocabulario agrícola. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, vamos a brincar ahora al versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los principales de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Convirtió en Adán. Se convirtió en Adán. Es una prefigura de Adán y una prefigura del Mesías. Entró en la presencia del Eterno. Ningún hombre podía hacer eso. Entonces Yeshua, cuando va a la transfiguración, era lo mismo. ¿Dónde está el capítulo de la transfiguración? ¿Alguien que lo pueda conseguir? Adán, se dice, los mismos rabinos dicen que él brillaba. Perfecto. Entonces, estamos viendo que un hombre, Moisés, el único que ha podido ver la espalda. Dios no tiene figura de hombre, pero vio la espalda. ¿Ok? Los mismos rabinos dicen que ese fue Metatrón que vio. Metatrón es un vocabulario esotérico
es el ángel de la presencia. Ellos dicen, de esto estamos hablando de rabinos ortodoxos, ultraortodoxos, dicen que en el monte Sinaí, el que vieron fue al mensajero real de ese Dios. Él estaba allí, el Eterno estaba allí. Pero el que Moisés pudo ver la espalda fue el mensajero real de ese Elohim, que es el que guarda a Israel. El que no duerme, el que guarda a Israel, el ángel que fue con ellos en el desierto. Que Pablo dice más tarde, ese fue el Mesías. ¿Lo captó? Adonai. No, sí, Adonai siempre guarda a Israel, pero están haciendo una conexión con ese mensajero real El mensajero real que estaba en el Sinaí. que estaba en el Sinaí, porque lo vieron. Dice el texto que lo vieron y comieron. Sí, Los hombres lo vieron y comieron, pero que no pueden ver a Dios. ¿A quién vieron? exacto. O sea, ahí es donde muchas personas dicen, no, ese es lo que eventualmente iba a ser Yeshua. El nombre de Yeshua, su función de Salvador, que se encuentra en la Torá. Se llama el Malach Elohim, el príncipe de la presencia. Sar Hapanim, el príncipe de la presencia. Que hay un mensajero que no es como los otros mensajeros. Este mensajero es único. Se llama Ben-Yah. Estamos hablando ahora de círculos ultraortodoxos. Ben-Yah, el Hijo de Dios, que une el Malkut, el reino, con la corona, el Keter. Eso no es un estudio mesiánico de cristianos. Ya eso es un estudio, lo que es del judaísmo, de una secta del judaísmo esotérica. Ahí aprendí yo quién era el mensajero real. Que la Biblia te lo dice por todos lados. Y cuando dice panim a panim, Panim, cara a cara. Panim a panim. ¿Qué? De cara a cara. Es interesante. Dígame, mi hermana. Mateo 17, ¿qué? la transfiguración. Ok, ¿lo puede leer? 6 días después, Jesús 6 días después. Moisés estuvo 6 días, en el séptimo día subió a la montaña. 6 días Adán estaba en la tierra, en el séptimo día entró al jardín. Patrón, está en todos lados. ¿Ok? Siga. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Un monte alto, una montaña cósmica, el monte Sinaí. Todos estos eventos ocurren en montes. Siga. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Igual que Moisés. Sí. Estamos viendo el patrón. Y Pablo llama a Yeshua el último Adán. Y el último Adán fue la última persona que pudo estar en la presencia del Eterno dentro del espacio sagrado. Así como Moisés estuvo en el espacio sagrado también, que es la montaña cósmica, que es el monte Sinaí. Siga. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tus 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok. Era una visión, porque obviamente Moisés y Elías estaban muertos. La visión. No pueden hablar con los muertos. Era una visión. Pero vieron que él es la prefigura de Moisés, porque Deuteronomio 18 dice que un profeta mayor que Moisés, el mismo Moisés lo dijo, un profeta mayor que yo vendrá. Una visión lo dice ahí mismo. No se puede hablar con los muertos. Posible. Una visión que hubo. ¿Ok? Ahí lo dice. La visión. Entonces, estamos viendo las conexiones, lo que la Torá, los profetas
Y también el libro de Malaquías dice que el sol de justicia vendrá con sanidad en sus alas. El sol de justicia. El sol es una expresión de un rey de justicia. Los reyes se llamaban el sol. El rey de los hititas se llamaba el rey del sol. Era una identidad, exacto, era una identidad de autoridad, porque el sol es lo más que brilla y da vida a todo. Para ellos el rey se suponía que protegiera la vida y protegiera a todo el mundo. ¿Estamos claros? ¿Aprendimos cositas nuevas hoy? Qué bueno, me alegro tanto y yo espero que esto sea edificante para ustedes. Recuérdense, no crean nada lo que les digo, valídenlo, verifíquenlo todo, pero tenemos que seguir estudiando. Este año tenemos una gran oportunidad de aprender no solamente los mandamientos en la Torá, pero también en la noche conectar estos puntos para abarcar un poco más de cuando cubrimos el mandamiento, entonces podemos cubrir un poco más el contexto más espiritual. Yo les recomiendo a todas las personas que están en las redes que consideren el estudio del mandamiento en la parashá primero. En mi opinión, yo pienso que se lee la porción semanal como estudio, pero si se enfocan en el mandamiento, en cada porción semanal, después de un año, usted va a tener un mejor balance de las cosas que pueden hacer, qué no pueden hacer, cuándo lo hacen, qué se puede hacer y dónde. Y después puede expandir más en el aspecto espiritual de la historia y la narración que está hablando. Generalmente lo hacemos al revés. Estudiamos los mandamientos, pero no sabemos cuántos hay. No, que el mandamiento dice y después cambiamos el mandamiento o aplicamos una aplicación espiritual porque no conocemos el trasfondo de ese mandamiento. Y lo que estoy tratando de hacer este año es, con la ayuda de mi hermano Walter Agosto, del hermano Suaste que me está ayudando con este propósito y de mi maestro Joseph Good, es agarrar los mandamientos, estudiarlos uno por uno y los que ameritan abarcar mucho vamos a estudiar y conectar. Y eventualmente lo que va a ocurrir es estudiar el mandamiento y los conceptos de ese mandamiento lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Como yo hice hoy, la conexión de Moisés con la cara resplandeciente que estaba resplandeciendo. Lo conectamos con Mateo capítulo 17. Lo conectamos con Génesis capítulo 1 porque sabemos que Adán era perfecto en ese momento. ¿Ok? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde y le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de servir y glorificar su santo nombre por los méritos de su Hijo Yeshua. A los hermanos en las redes, por favor, recuerden, estamos en Roca Eterna, en Haines City, visítenos. Yo creo que el Eterno está haciendo algo aquí, está levantando un pueblo y nos está ayudando. El hermano Rafi va a estar enseñando a las 3:30, justicia y bondad, y los hermanos me han dado el privilegio de enseñar el Shabbat en la noche, comenzando a las 5 de la tarde en Haines City. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde a todos. Shalom.